Silvia? Al fin viernes, Moreno. Otra semana más ha pasado. Una semana en la que ha mandado una carta, esta vez dirigida al pueblo argentino. Una semana intensa. Es cierto, en el día de ayer hemos enviado la segunda carta, esta no al fondo, sino una carta abierta. Uh-huh. Pero bueno, no para es que una no se carta enojen abierta, los ya muchachos sabemos, de ya carta sabemos. abierta. Ya sabemos. Pero es el criterio de carta abierta al conjunto, que tuvo la misma génesis de la carta que le mandamos al fondo. Lo contamos aquí, que la primera carta al fondo surgió de la primera reunión que hicimos con economistas del liberalismo, economistas radicales y los nuestros, donde ante la gravedad de la situación nos empezamos a encontrar con diagnósticos similares. Obviamente que el punto de partida es el mismo, el punto de llegada va a ser distinto. Uh-huh. No es que uno presuponga que puede hacer un modelo de desarrollo permanente y sustentable. Con las mismas características. Pero sí los elementos de diagnóstico, y esto no es poca cosa, porque empieza a hablar de la gravedad de la situación. Hicimos la segunda reunión este miércoles, fue más concurrida. Uh-huh. Vino algún liberal más y algún radical más, y los compañeros, y la verdad que estamos seriamente sorprendidos del devenir de esta situación, porque están aconteciendo cosas que no tienen antecedentes en la historia de la economía contemporánea. Pero cuando uno dice esto, es así. No es que ahí en la mesa hay muchachos que negociaron stand-by con el fondo, hay muchachos que administraron la hiperinflación en la Argentina una vez, 2 veces. Sí, curtido. Hay muchachos y mujeres que se tuvieron que poner desde distintas lógicas sus temas al hombro. Están algunos que trabajaron en el gobierno de Alfonsín, que después volvieron a trabajar en el gobierno de la Rúa. No es que los ablandase en el primer hervor. Uh-huh. ¿No? Son muchachos. Y estamos todos, pero muy sorprendidos. Porque lo que estamos viendo, que lo firmado violenta las causalidades elementales de la economía. Y ya lo habíamos dicho en este programa. Miren, es muy raro que el Fondo Monetario haya firmado lo que firmó desde la óptica del ordenamiento que tiene el Fondo Monetario del hecho económico a escala global. No hay antecedentes de esto. Que los funcionarios del gobierno argentino hubiesen firmado esto, pero que lo hayan firmado los funcionarios del Fondo Monetario era sorprendente. Y coincidimos en ese diagnóstico. Parte lo esbozamos el viernes pasado y se terminó de completar con el aporte de los liberales y los radicales, y de ahí surgió la carta. Uh-huh. Que ayer hicimos circular y que de alguna manera está rebotando entre nuestros activistas, nuestros militantes, nuestros ciudadanos, en los medios de comunicación, sobre lo que está aconteciendo. Hoy me invitó Crónica. Chicha. Sí, se batió para esa hora récord de audiencia. Me reconoció Chiche, que me dijo, pero el Fondo Monetario
te dio bola. Le digo, mirá, Chiche, no es lo relevante. No, me dice, te dio bola porque finalmente te puso más plata. Le digo, mirá, Chiche, no es relevante. Lo relevante es lo que está aconteciendo ahora. ¿Y qué está aconteciendo ahora? Y lo que está aconteciendo ahora es que el Fondo Monetario también tomó conciencia que el gobierno de Macri está terminado. Caput. Estamos en Radio Caput, está caput. Y que lo que tiene que generar, como corresponde a sus misiones y funciones, porque para eso también fue creado el Fondo Monetario, es que la explosión en términos económicos del gobierno de Macri nos genere una onda expansiva que perjudique a la región y al mundo. Y entonces la decisión que tomó es que la Argentina implote, ya que no hay ninguna posibilidad de evitar este final. Han decidido ponernos un domo, una cúpula. Sí, hay una serie. De tal manera, sí, también hay un libro de terror. Es de terror, efectivamente. Sí. Claro, de terror para los que quedamos abajo de la cúpula. Efectivamente. Los liberales y los radicales tienen el mismo diagnóstico. Por eso una activa parte de este partido centenario se encontraron el fin de semana en Tucumán. Sí, y sacaron un documento, una declaración. Una declaración contundente. Contundente. Muy contundente. Ya, no llaman descerebrados al gobierno, pero lo llaman incapaces. Y están pronunciando que esto termina y termina mal. Lo dicen en su documento y en las declaraciones públicas. No sé cuánto del Partido Radical es eso, pero es una respuesta a la demanda que habíamos hecho de que uno de los posibles escenarios que el punto de inflexión se dé siendo indoloro, que el Partido Radical abandone la Alianza Cambiemos, y este segmento del Partido Radical ha dicho que sí. Sí, no quiere acompañar al cementerio. Sí, hasta la puerta, pero no a la fosa. Incluso están planteando que van a hacer alguna propuesta electoral si es que no lo acompaña el conjunto de radicalismo, y son muy críticos del actual presidente del partido, diciendo que quizás es una de las peores gestiones del radicalismo en su historia. Es una señal muy alentadora, y me parece que vamos yendo en la dirección correcta, porque el programa económico de contingencia que le da sustento desde la política económica al gobierno de transición tiene que generar las bases del próximo modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, y también estamos todos de acuerdo con ese título. Generar las bases, su propuesta, los radicales la del próximo modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, y también estamos todos de acuerdo permanente y sustentable, sin las bases, su propuesta, los radicales la Rodríguez Sá y de Dualde. Nosotros, sobre eso que hicieron los compañeros, es que basamos nuestro modelo de desarrollo. Es imposible pensar que va a haber un modelo de desarrollo sobre el fango, sobre arenas movedizas. Imagínense que este gobierno dilapidó 15.000 millones de dólares en 3 meses. No hay antecedentes, no hay... Pero aparte se lo dijimos. Mire, Macri puso un timbero en el Banco Central. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a timbiarse la plata, déjese de joder. No, pero no hay antecedentes. No hay antecedentes de timbiarse 15.000 millones de dólares en 3 meses. El Fondo Monetario entonces dijo, te doy la plata para que le pagues a los acreedores extranjeros, y la manera en que no te vas a timbiar la plata es que no vas a emitir más. Claro. A partir del 1. Este lunes. Este lunes que pasó. Entonces, es muy simple. Si vos tenés tanta cantidad de plata en la economía para hacer las transacciones de los bienes y servicios que tenés que adquirir para tu sobrevida diaria, la tuya, la de tu familia,
Hay una cantidad de bienes y servicios y una cantidad de plata. Si la cantidad de plata se va a mantener estanca. Y los bienes y servicios aumentan. Porque hay una inflación energética, porque hay una cantidad de bienes y servicios y una cantidad de plata. Estructuras de costo que tenés, que si la iba a haber paritarias, y hay unas tasas de interés espantosas. Y va a haber paritarias, vamos por el lado. Que dificultan el costo, ¿no? El cálculo del costo de los bienes y servicios. No hay ninguna duda que si la cantidad de plata sigue siendo la misma y los bienes y servicios aumentan de precio, es como si tuvieras menos plata, porque si vos con 100 pesos comprabas 2 kilos de pan de 50 pesos cada kilo y ahora el kilo de pan está a 80 pesos, solamente podés comprar 1,25 kilos. Y si seguís teniendo 100 pesos, comprás menos bienes. Si comprás menos bienes y servicios y adquirir servicios del conjunto de las empresas... Y si hablamos de los de primera necesidad, que son los que son más críticos... Lo que vas a tener es un nivel de actividad infinitamente menor. Ahora, inmediatamente que tenés un nivel de actividad infinitamente menor, hay dos fenómenos que se producen. Primero, lo que vos acabás de decir, que es el tema social, que es el que te preocupa. Por supuesto. Pero a mí me corresponde preocuparme, aparte de lo que a vos te preocupa, que va a caer violentamente la recaudación. Si yo te pregunto, mira, suponete que vos tenés un negocio, sos empresaria, tenés esta radio, vos tenés que pagar salarios, tenés que pagarle al banco el crédito que tomaste y tenés que pagar impuestos. Y no te alcanza. ¿Qué es lo primero que dejás de pagar? Impuestos ni... ¿Viste? Pero este es muy bien, irse al margen de tu ideología. Un muchacho progresista no paga ingresos y un impuestos y un gorila tampoco, porque es lo primero del sentido común. Hay cosas que son del sentido común. Cuando la Organización Mundial de la Salud aísla una población porque tiene un virus desconocido, puede ser el director médico, un cubano, un chino, un vietnamita, un ruso, un norteamericano, un alemán. El protocolo dice que tenés que aislar. Y si vos sos un empresario asociado al Credit Corp o asociado o tenés cuenta en el Citi, si no te alcanza, lo primero que no pagás son los impuestos. Después decidís si le pagás o no al banco. Y por último proveedores y salarios. Así funciona cualquier empresario. Por lo tanto, ante el defecto de dinero, inmediatamente se van a dejar de pagar los impuestos en una secuencia que van municipales, provinciales, nacionales. Porque si yo te digo a vos, tenés todos estos impuestos y tasas para pagar, municipalidad, provincia y nación, vos decís, bueno, primero el municipio, ese no le pago seguro. Después dejo de pagarle a la provincia y por último a la nación, porque es la capacidad de retaliación que tiene cada una de esas estructuras. ¿Está bien? Es la lógica. Cualquier empresario ha hecho eso y vos lo harías también. Con lo cual, la caída de la recaudación va a ser fenomenal y la contracara de esto es la espiralización del déficit fiscal. Que por lo cual se tuvo que ir Alfonsín. Efectivamente, que es cuando se va Alfonsín. Dice, ¿cuánto recaudaste? Que es una anécdota que usted cuenta. Y doctor, es hora de que se vaya. Entonces, mire, no es que esto lo decimos los economistas peronistas, lo dicen los radicales, lo dicen los liberales, y todos coincidimos en que hay que dar vuelta a la página. Porque el próximo gobierno asume con 5.900 millones de dólares, que es la cola del préstamo de 57.000 millones que el fondo no le dio a este gobierno, todo lo demás se la da. Algunos de los nuestros piensan que está mandando el Fondo Monetario y que por lo tanto con esa plata Macri llega. Y en realidad es un error. Y por eso nosotros redactamos la carta que redactamos y que dice tanto como cuánto, mi querida Litia. Mañana será tarde, es el título. La última semana de septiembre, los argentinos conocimos algunos de los contenidos de la adenda que modifica el contrato de mutuo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional durante el mes de junio de este año. Entre los anuncios públicos realizados por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de la República Argentina,
se destaca el compromiso de mantener invariante hasta junio de 2019 la base monetaria existente al 1 de octubre de 2018. Este es un hecho sin precedentes en la historia económica contemporánea y de consecuencias dramáticas para el entramado social. Solamente la inflación inercial, más los aumentos tarifarios ya anunciados y su impacto de segunda generación, auguran una disminución sustantiva de los saldos monetarios reales en poder del público. Esta inconcebible decisión económica materializada por el gobierno solo puede comprenderse desde el interés del FMI por evitar que los nuevos fondos a transferir por el organismo sean dilapidados, como aconteció con los primeros 15.000 millones de dólares desembolsados durante la gestión del licenciado Luis Caputo al frente del Banco Central de la República Argentina. El Fondo Monetario Internacional evita de esta manera que la explosión de nuestra economía se irradie a la región, transformándola en una implosión de alcance limitado a nuestras fronteras nacionales. Esto es así, dado que la no expansión de la base monetaria tiene como objeto garantizar que los fondos se apliquen a su finalidad original, el pago de la deuda soberana a los tenedores no residentes. Pero con ello también se insinúa dejar indeterminada la situación de la deuda con los residentes, atento a la cláusula de renegociación voluntaria explícitamente incluida por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto de ley de presupuesto que trata el Congreso de la Nación. Ante la gravedad de la hora, un compromiso patriótico. La astringencia monetaria provoca una espiralización de las tasas de interés, elevándolas a niveles ignotos para nuestra economía, incluso hasta su potencial indeterminación, generando incertidumbre en el cálculo de costos empresariales, dejando los precios de producción y de comercialización también indefinidos, con la consiguiente paralización de la actividad productiva. Esto, sin duda, amenaza con la destrucción de la base material de la nación, es decir, las empresas sin distinción de tamaño, con sus empresarios y sus trabajadores, como resultado ineludible de dicha situación. Por ello, ante la gravedad de este diagnóstico, economistas de diversas pertenencias, peronistas, radicales y liberales, entre otros, hemos comenzado reuniones de trabajo a fin de consensuar las mejores medidas que plasmen el programa económico de contingencia que la patria necesita. Frente a la responsabilidad histórica que la coyuntura y nuestra ética profesional nos imponen, seguiremos transitando este sendero en pos de profundizar los consensos alcanzados hasta que la hora indique la necesidad irremediable de su ejecución. Sepa el pueblo argentino que otra política económica es necesaria y también posible. Buenos Aires, 4 de octubre de 2018, licenciado Guillermo Moreno, consejero, presidente de la Comisión de Economía, Partido Justicialista Nacional. Muy bien. Producto de esa reunión se decidió el desarrollo de esa misiva, circuló entre los compañeros que participaron de la reunión, hicieron sus aportes, obviamente hice el borrador, y esa es la síntesis de los aportes de los distintos colegas. A esto le tenemos que dar un contexto político, pero pueden quedar dudas. Entonces le pedimos a nuestro equipo que seleccionara algunos audios y a ver qué dicen algunos economistas. Por ejemplo, a ver qué dice Diego Giacomini. Yo creo que Sandleris está haciendo una sobreactuación de presidente de Banco Central ortodoxo que, a mi juicio, es lo correcto en los libros
y es lo que necesita, pero está en un gobierno que ya no le da el cuero para hacerlo. Ajá. Eso es mi punto de vista concreto. Se acordó tarde de hacerlo esto el gobierno. El gobierno lo debería haber hecho esto desde el primer día. ¿Y sabés qué pasa? Ahora no creo que le salga bien. Esto es un economista del liberalismo, asimismo se define como libertario, en términos técnicos es la escuela austríaca, adaptado a expectativas racionales, digamos. La escuela austríaca es del siglo XIX y expectativas racionales es del siglo XX. Hay una melange ahí, pero se entiende lo que habla, y cuando discutimos entre profesionales de la disciplina nos respetamos en tanto y en cuanto cada uno sabe de dónde está hablando el otro. No conforme con este, siguió su análisis. A ver qué decía Giacomini. Yo te acabo de decir que si Sandleris intenta hacer esto, la tasa de interés le va a subir mucho más de lo que de lo que está hoy en día. Sí. Ahora, si estamos en un gobierno donde el jefe de gabinete, Marcos Peña, intervino al central, le sacó su autonomía, cambió las metas porque quería bajar la tasa de interés a Sturzenegger del 28 al 20, ¿se acuerdan? Sí. ¿Alguien piensa que cuando vean dónde se van a ir las tasas de interés con este plan económico de Sandleris, más teniendo las elecciones el año que viene, no lo van a terminar abortando? Bien. El nivel de direccionalidad de lo que está diciendo Giacomini es, con su propio léxico, muy similar al que estamos diciendo nosotros. Esto no le va a salir bien, van a abortar, no le da el cuero al gobierno, no. Bien, él habla desde su propia cúpula de cristal, donde se encierra desde la disciplina, cuando sobre eso, como nos corresponde al resto de los profesionales pertenecientes a otros espacios políticos, incorporamos la gente, se angustia. Uh-huh. Pues claro, él habla en términos técnicos diciendo, bueno, pero pará que detrás de esto hay empresa, hay trabajadores, hay empresarios, la gente, abrís la canilla y tiene que salir agua, vas a comprar fideo, tiene que haber fideo, bueno, yo soy un técnico. Es una ciencia humana, pero social la economía. Te ¿cierto? está describiendo, es contundente. Y claramente, si algo no tiene nada que ver con nuestro espacio, son estos muchachos del liberalismo, pero está claro. Eso no significa que, desde lo que ellos consideran que es el dominio de la disciplina, no digan lo que piensan que es lo que está correcto, diferente de aquellos profesionales que hablan lo que el que le paga quiere que diga. Uh-huh. No estamos en ese esquema. Uh-huh. ¿Está bien? Con los que nos juntamos son diferencias de visiones amplias y sobre todo de punto de llegada, pero se supone que tenemos la independencia de decir lo que humilde y honestamente pensamos que es, y no lo que nuestro cliente quiere que digamos. Uh-huh. ¿Está bien? Viste que hay médicos que te dicen consuma sal si no le pasa nada. Bueno, entonces, claro, entonces, eso no. Vos vas a decir, ¿quién es tu cliente? No, son la bueno, listo, pará un poquito. Bueno, en la economía eso está al orden del día, ¿no? Bueno, en muchas disciplinas ocurre eso, Moreno. Muy bien. Comunicación, ni hablar. Muy bien. Vamos con otra variante de los liberales, pero no tan extremos como estos, y mucho menos desde hace años de decirle a los empresarios lo que va a pasar, aunque acierten poquito y nada, siguen dando vuelta por ahí. Esto ya es del miércoles 3. A ver qué decía Fausto Espotorno. Es un programa muy de corto plazo también, por otro lado, porque ahí te escuchaba hablar vos de las LELIQs y las LEVAX. Sí, eso no es sostenible estas tasas. Un éxito de este programa monetario es que se estabilice el dólar y que bajen las tasas al final. Porque se da un escenario también también preocupante. Pone que vos estabilices al dólar, pero las tasas no bajen, las tasas se mantengan altas.
el patrimonio del Banco Central se empieza a derrumbar, porque su activo, que son las reservas, queda fijo, y su pasivo, que son las LELIQs, o las LEVAQs, o lo que sea, crece al ritmo de la tasa de interés. Y eso generaría en el futuro un cuasi-fiscal, un déficit cuasi-fiscal, o sea que el Banco Central perdería plata, porque sus activos quedan fijados y sus pasivos suben, y eso a la larga es más credición monetaria en el futuro. Sí. O sea, por eso el programa tiene que tener éxito rápido. Claro. Esto es como, viste, como agarrarte a trompadas con uno más grandote que vos. Mira vos, esta parte qué divertida, agarrarte a trompada con uno más grande que vos. ¿Qué dice? ¿Que le tenés que ganar rápido o salir corriendo? Mirá, para aclarar técnicamente, el balance del Banco Central, como cualquier empresa, tiene su activo, tiene su pasivo, tiene su patrimonio neto. La diferencia entre activo y pasivo es patrimonio neto dentro del esquema patrimonial. El cuasi fiscal es dentro de las cuentas de resultado. Él mezcló ahí cuentas de resultado y cuentas patrimoniales. No hizo una buena técnica. Pero para entender lo patrimonial, él dice, miren, parte del activo del Banco Central son las reservas que tiene. Después tiene bonos del Tesoro, tiene esto, tiene... Pero bueno, el Tesoro nunca le va a pagar esos bonos, entonces es un activo medio. El activo son las reservas. Del lado del pasivo está la plata que emitió, la que todos nosotros tenemos, y ahora estos instrumentos de deuda tan extraordinarios como el LEVAQ, LELIQ ahora, ¿no? Las LELIQ, sí. Lo de las LELIQ es casi tremendo, 73% ¿no? de interés. Sí, 74 también. Es tremendo porque, y hoy no se sabe, debe haber sido más alta todavía. Debe estar, yo no lo sé, debe haber superado. Y incluso cambiaron la manera de publicarlo para que no, pero bueno, a la larga se sabe igual. Las LEVAQ eran a 30 días, la de plazo más corto, 30, 60, 90, un año. Bueno, las LELIQ son todas a 7 días. Una semana, sí. Bueno, una cosa increíble. Bueno, cambian LEVAQ por LELIQ y dicen que está dando resultado. Y yo tenías una deuda un mes, ahora tenés una deuda a 7 días, obviamente que pues, es increíble. ¿Con qué plata pago esas tasas de interés tan altas? Bueno, por eso si no emitís... Por eso, si no emito... bueno, entonces el sector real de la economía la tiene que poner, se tiene que quedar con menos plata para que el que puso la plata, ese interés, se la pueda llevar. Esto es obvio. Muy bien. Si por imperio de la tasa de interés tu pasivo siempre va creciendo y tu activo, que son los dólares, se queda fijo o baja, el patrimonio del Banco Central, que es activo menos pasivo, tiende a desaparecer. Por eso dice, se hace pedazos el patrimonio del central. Es otra manera técnica de decirte, mire, si en una empresa su activo permanece constante o disminuye y su pasivo crece y va a patrimonio neto negativo, tiene que quebrar. O sea que si vos fueras un empresario que viene el contador y te dice, mire, su activo se va a mantener estanco, pero su pasivo va a crecer todos los días, y vos lo mirás y decís, ¿qué pasa? Ahí hasta que quiebre. Ahora, cuando en un país quiebra el Banco Central, quebró el Banco Central, no puede quebrar el Banco Central. O sea, que no quiebre el Banco Central es el desencadenante de la crisis. La crisis que se genera en el conjunto de la economía es para que no quiebre el Banco Central, porque no puede haber un país con el Banco Central quebrado. Y no, deja de ser país, es uno bueno, de por los eso, atributos entonces, Bueno, entonces, como el Banco Central no puede quebrar, tiene que quebrar el resto. Lo que te están diciendo, bueno, esto se resuelve con una hiper. Bueno, ahí quebramos todo. Bueno, y lo que pasa en el medio. Bueno, ¿qué hace el Banco Central? En un momento determinado sale a imprimir, larga esa plata por la LELIQ y hace con la plata lo que quiera. Bueno, está bien, esas famosas fotos que hay de los alemanes que llevaban una carretilla con plata y se llevaban... Claro, eso al final, pero se llevaban, iban con una carretilla con plata y se llevaban 1 kilo de pan. Pero eso está en la foto, ¿no? En la Argentina también no llegaste a una carretilla de plata, pero bueno, es ridículo. O sea que lo que te está diciendo es Potorno para que Longobardi no se desmaye, no te aflija, la economía no quiebra el Banco Central. No, mira, Potorno. Cuando el Banco Central no va a quebrar, lo que va a pasar es lo que va a pasar. Bueno, a ver qué dice un economista radical.
con tasas como las de ayer, del 72%, así cualquiera para el dólar. Pero claro, pero no solo vas a parar el dólar, paras toda la producción. Y yo te diría que a los 2 ceros que dijiste habría que agregarle un 0 más, que es 0 trabajo. 0 trabajo y 0 mercado interno, porque estos amigos tienen una concepción que el planteo es, al comienzo de la gestión nos dijeron, mercado interno no porque van a venir inversiones, como si el tema fuera nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. El tema tiene que ser y para que haya inversiones tiene que haber mercado interno, es casi el ABC de la política. Es inentendible que se sostengan todavía paradigmas como si fuesen verdades absolutas, cuando la historia en cualquier lugar del mundo nos demuestra que esto no es así. Entonces, hoy nos encontramos con estas tasas que por supuesto hacen inviables cualquier capacidad, ¿no es cierto?, para la producción. Se lo firmo, lo que dice. Muy bien, ¿quién es? Miguel Ponce. Usted lo conoce lo conozco, porque fue presidente de su centro de estudiantes cuando estudiaba ingeniería. Sí, lo conozco, sí. Pero sí. no es un radical de esto de Morón, no. Este es el presidente de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR. O sea, es orgánico al Partido Radical. Parecía que estaba hablando de otro gobierno. Claro, está hablando de otro gobierno. Está diciendo estos muchachos, para no decir estos descerebrados, lo que están diciendo no sirve, y lo que termina diciendo, como diagnóstico económico, no tenemos que ir del gobierno, terminemos con este gobierno. Todo esto ha pasado en una semana, porque la semana pasada cuando nosotros dijimos tiene que emerger alguien del radicalismo y tienen que decirle, que no, pero eso no va a pasar, bueno, empezó a pasar, repito. Este es el presidente de la Comisión de Economía, sería mi par. Nada más que de la UCR, no de Morón, de la UCR. Sí, de la estructura partidaria concreta. Claro. Y están enojadísimos, porque claro, no están dispuestos a que desaparezca la UCR. Él estaba enojado incluso con Morales y con el presidente de su partido porque le dijeron que eran fronterizos. Y por eso le hicieron un acto de algunos miles de personas en Tucumán. Y esto es importante porque empiezan a reaccionar y claramente, imagínate que los radicales van a transitar con nosotros en el programa económico de contingencia. Obviamente, tendrán los directorios de los bancos, tendrán algún ministerio, alguna secretaría. Pero bueno, cuando hagan su oferta pública para las elecciones no va a ser una cosa que van a recibir, ellos saben. Pero bueno, al menos se quedan estructurados esperando que nosotros fracasemos y dicen, bueno, dentro de 10 años, 12 años, estos peronistas van a estar y van a fracasar como les pasa siempre y podremos volver. De la otra manera saben que... Desaparecen. No, muy bien. Y es una salida incruenta, porque en la medida en que estas voces nos reemplacen, al contrario, yo quiero que nos reemplacen, por eso lo estamos pasando. Más, te voy a pedir que la pongamos de vuelta, porque, insisto, esto es un radical orgánico. Es el presidente de la Comisión de Economía de la Convención de la UCR, de la actual UCR, que hace parte de la Alianza. Cambiemos. Esta convención es la que decidió en Gualeguaychú integrar la Alianza Cambiemos. O sea, que eligió, dijo, hacemos una... Ellos fueron con la fórmula con Sainz Liach, y Macri fue Macri-Michetti. Obviamente en las PASO ganó Macri, ¿está bien? Y después, la primera vuelta, Macri hizo una muy buena elección, y en la segunda vuelta, si bien en la primera vuelta ganó Scioli, en la segunda vuelta ganó Macri. Pero ellos fueron a las PASO con la fórmula Sainz-Lucas Liach, sabiendo que iban a perder, o sea, sabiendo que la elección la ganaba Macri. Pero es de esa convención, la Comisión de Economía de esa convención. A ver, escuchemos de vuelta lo que dice.
con tasas como las de ayer, del 72%, así cualquiera para el dólar. Pero claro, pero no solo vas a parar el dólar, paras toda la producción. Y yo te diría que a los 2 ceros que dijiste habría que agregarle un 0 más, que es 0 trabajo. 0 trabajo y 0 mercado interno, porque estos amigos tienen una concepción que el planteo es, al comienzo de la gestión nos dijeron, mercado interno no porque van a venir inversiones, como si el tema fuera nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. El tema tiene que ser y para que haya inversiones tiene que haber mercado interno, es casi el ABC de la política. Es inentendible que se sostengan todavía paradigmas como si fuesen verdades absolutas, cuando la historia en cualquier lugar del mundo nos demuestra que esto no es así. Entonces, hoy nos encontramos con estas tasas que por supuesto hacen inviables cualquier capacidad, ¿no es cierto?, para la producción. Muy bien. Miguel Ponce, se lo firmo, de la UCR. Vos lo supiste conocer. Pero sí, claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Tenía el pelo largo. Teníamos, bueno, pelo largo, había muchos compañeros que pedían. Pero bueno, la vida nos separó y ahora esta cosa de la edad nos volvemos a encontrar. Y de la patria también, ¿no? Bueno, insisto, estas son voces orgánicas del radicalismo que hasta hace 10 días atrás no aparecían públicamente, mucho menos en actos multitudinarios y con dirigentes de cierto peso específico como los que mostraron el fin de semana. También hay periodistas dedicados al hecho económico. Maximiliano Montenegro es uno, no nos llevamos ni bien ni mal, yo creo que no nos llevamos. Escribió esta semana en el Cronista Comercial un artículo de fondo, muy de fondo, diciendo un título que esta política no tenía antecedentes mundiales, porque este muchacho es periodista, pero es economista, digamos, terminó de formarse. O sea que esto se sabe, que no hay antecedentes en el mundo de este tipo. Hizo, evidentemente, alguna presentación en el programa Animales Sueltos. Él es panelista ahí, no sé si todos los días o una vez cada tanto, pero bueno, le habrá tocado hablar de economía. Y a ver qué decía Maxi Montenegro. ¿Cuál es el plan que anunció y que vos habrás leído? Este es el plan de secar de pesos la economía. Va a haber poquitos pesos en la economía para correr al dólar y eso va a generar también una caída de la inflación. Frena ahí. Si hay pocos pesos, yo te lo hago, a ver, te lo planteo, regla de 3 simple. Si hay pocos pesos en la economía, ¿no significa que hay pocos pesos para gastar? Bueno, si vos secás la economía de pesos, bueno, ¿con qué voy a un cine? ¿O con qué voy a comprar un poco de carne? ¿O con qué voy a darme un gusto, si no quiero, puedes discriminar que clase solamente media, para dólares? Una semana de vacaciones o, no sé, una mejor educación a mi pibe? Bueno, exactamente. Ahora te voy a contar una reunión que tuvo el presidente del Banco Central con los principales economistas de la Citi. ¿Qué se dijo en esa reunión? Que no había antecedentes en la economía argentina de la aplicación de un plan de apretón monetario, como el que ahora voy a explicar, que se haya aplicado en los últimos años en la economía argentina, en las últimas décadas. No hay antecedente de algo tan duro en términos de política, es algo extremo, es un plan extremo. Muy bien. Fíjense que todo lo que estamos poniendo como antecedentes no son muchachos del peronismo. Hoy no nos acompaña mi candidato a vicepresidente Chaliú, porque bueno, tiene sus negocios particulares que tuvo que atender. Pero si no, te estaría diciendo un poco el consenso de lo que pensamos los economistas peronistas, que también él integra la comisión que yo presido, y te diríamos, mirá, el 100% de los economistas del peronismo, te diría que hoy no tenemos muchas dudas sobre esto. Es muy difícil pensar que ante estas declaraciones, 5 audios, Giacomini, Espotorno, Ponce, Montenegro, hoy esté mandando el Fondo Monetario. Esto sería ridículo. El Fondo Monetario no viene a mandar
para destruir la economía del conjunto, de todas las empresas. El Fondo Monetario puede venir a mandar y decir voy a hacer pedazos, como lo suele hacer, a las pequeñas y medianas empresas. Pero es ridículo pensar que va a hacerse cargo del gobierno para que nadie salga ganador. Nadie, todo. Hola, Pimpi. ¿Cómo estás? Pimpilla. Tarde. No, encantadora que hayas venido. Entonces... Coinciden los colores del cabello, ¿eh? Sí, las dos están iguales, mirá. ¿Se van a la misma peluquería o se hace una a la otra a la Claro, una? ojalá yo supiera. Bueno, ahí está Eva y Pimpi, ¿no? Mirá vos cómo estábamos hablando de la crisis económica y rápidamente pasamos al color del pelo. No, seguimos Qué hablando encantador con los esto. matices. No, con los pero me matices. encantó porque hay que ponerle... Hoy salió en el diario La Nación, porque ayer hubo una reunión del espacio económico del G20, que no es otra cosa que el OMC. Uh-huh. Y el discurso principal fue de Roca, dueño de Techí. Sí. Y entonces, fue bueno, citado por Bonadío. Sí. Hizo su presentación ahí. Después el diario rescata las declaraciones de Ratazzi y de Acevedo. Acevedo es el yerno del dueño de Aceitera General de esa, sí, de Urquiza, sí. Aceitera General de esa, que el dueño es Urquiza, que evidentemente en esa familia hay una señora y él se casó con la señora. Entonces el yerno del hermano que el cuñado del hermano que manda. Y el cuñado lo puso de presidente de la UIA. Uh-huh. No va a ir Urquiza fue... Urquía fue senador nacional. Fue senador, claro que sí, por el Por cordobés. Córdoba, Claro, y fue del Frente Cuando para la estaba la Victoria, del Cristina, PJ, sí. claro que sí. Y él le dijo, bueno, anda de presidente de la UIA, como Urtubey manda también al hermano a que está ahí en la UIA, bueno, está todo bien. Pero hoy la Nación levanta esas declaraciones. Entonces Acevedo dice, si estas tasas duran un mes, en un mes estamos todas las empresas de Argentina en convocatoria, no importa si son chicas, medianas o grandes. Es imposible que funcione el aparato productivo argentino. Lo que vos venís diciendo hace más de 2 meses. No es el presidente de Volkswagen, dijo, hace 3 o 4 meses atrás. 3 por lo menos. Si estas tasas, cuando eran del 40, llegan a fin de año, vamos a estar en problemas. Que yo dije, mire, cuando el presidente de Volkswagen dice eso es porque va a salvar la empresa. Cosa que están las versiones por ahí dando vueltas. La producción cayó. Sí, pero una cosa es que caiga y otra cosa es cierre. Que cierre, sí. No, pero no, escúchame, puede caer. Cerrar. Es una cosa dramática, porque poner en marcha de vuelta no es lo mismo que caer. Uh-huh. Es como estar enfermo o estar muerto. No, mirá, está enfermo. No, está enfermo todavía. Cerrar es cerrar. Claro, esa es la diferencia de que tengan un pequeño mercado de un sector a que tengan que cerrar porque no pueden existir, porque no pueden tener los precios, porque las tasas porque es incalculable, porque no pueden comprar a plazo, digamos a 30 o 60 días o lo que sea, o sea, no se puede. Nunca pasó. Claro. Nunca hubo una declaración en la Argentina de un presidente de la UIA que diga todas las empresas. Pero al peronismo nunca le pasó tampoco. El peronismo está acostumbrado a ocuparse de las pequeñas y medianas empresas. De Roca se ocupan a uno y nosotros nos ocupamos de los talleres. Listo. Ese es un plan neoliberal. Por eso venimos diciendo que esto no es neoliberalismo. Y ahora llegó tarde. Esto no tiene nada que ver con el neoliberalismo. El presidente de la UIA dijo, acá no queda nadie. Que es lo que venimos diciendo. Ratazzi dijo, que fue fiscal de Cambiemos La Matanza. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando pidieron fiscales? Sí, yo me anoto sí. en La Matanza, que era... Cristiano. Dijo, mire, si la tasa es del 74%, y para eso tenemos que mantener el dólar estabilizado, es que el dólar no está estabilizado porque con 74% no se puede trabajar. 74%, Pimpi, es la que paga el Banco Central. Molino, Fiat o Roca están pagando cerca del 100%. Y las pymes, olvídate, ya no hay. O sea, no hay manera. ¿Quién le va a vender a Coto a 90 días? ¿Pero cómo le van a vender?
Le deben seguir entregando esperando que esto dure un ratito más. Bien. Es lo que venimos diciendo. Estos atentan contra todas las empresas de la Argentina. Por eso no son neoliberales. Era Blanco Villegas que está gobernando una de las 999 familias. Ahora, a la familia se le cayó el patrimonio, porque le entregamos sus hectáreas, valiendo $17.000 cada una, en la zona núcleo, y ahora ¿cuánto vale? Con una devaluación, la gripe. Y mañana tenemos que ir caminando a Luján. Por favor, y entonces, tenemos un tema. Claro, a nadie. Hicieron todo tan mal. Y la plata del fondo que vino es para pagarlo a los de afuera, porque ya explicamos que vos con los de afuera podés tener default y con el fondo no. Pero el fondo está, entre otras cosas, para poner plata para que los de afuera no tengan default. Y para que no se la vuelvan a patinar, como hizo Caputo, el mesa dinerista, te dice no impriman. Cuando no imprimís plata, la plata te la quedás para pagarle a los de afuera, en dólares, pero no sabes cómo pagarle a los de adentro, porque se va a espiralizar el déficit fiscal, porque lo que dijimos antes que vos llegaras a Pimpi, nadie va a pagar impuestos. Entonces te metieron una cláusula en el presupuesto que te dicen que se pueden renegociar las condiciones de la deuda. Porque hasta ahora también se puede renegociar las condiciones de una deuda, externa o como fuere, del Tesoro, no importa externo o interna, siempre que la renegociación sea para mejor, en términos de intereses, en términos de plazo. Entonces vos sos secretario del Tesoro, che, voy a renegociar la deuda, estás autorizado siempre que te cobraban el 7% y ahora te cobran el 6%, y vencía la semana que viene y ahora vence dentro de un año, listo, hágala, no precisa ninguna ley, porque va en beneficio. Lo que no pueden es al revés. Y entonces ponen ahí, en la ley de presupuesto, un artículo que dice, a condiciones de mercado. ¿Cuál es la maniobra? Como no me alcanza la plata para pagar toda la deuda, a los que están afuera le pago con la plata del fondo. Y a los de adentro renegocio la deuda. ¿Cómo se hace eso? Una renegociación voluntaria. Los de afuera dicen, yo no entro. Tomar los dólares. Los de adentro van a estar obligados porque no se lancen los bancos, de alguna manera. Y si no, no van a cobrar. Entonces, dividimos adentro y afuera. Y el fondo está cumpliendo con su misión. Porque en la medida en que vos le pagues a los de afuera, la crisis argentina, que podría ser una explosión y por lo tanto tiene onda expansiva, la onda expansiva es que no le pagues a los de afuera. Le pagás a los de afuera y no le pagás a los de adentro. Lo que pase adentro no le importa. ¿Y eso afecta, por ejemplo, el patrimonio de ANSES para el pago de las jubilaciones, para los pagos previsionales, o no tiene que ver con eso? El ANSES es uno de los que son acreedores del Tesoro, del fondo. Importante. Claro, del Fondo de Garantía. ¿Y sustentabilidad? Claro. Por eso es una implosión. Se complican los nuestros y a los de afuera. Pero es un rol del fondo. Ponete vos del lado del fondo y decís, mire, una vez que ustedes no tienen solución, como ese pueblo que tiene un virus especial y hasta que se sepa cuál es, bueno, que se mueran los de adentro, pero nadie sale de ahí y lo cercamos, y vuelvo a decir, esto lo haría cualquier médico, sea cubano, soviético, que venga, el fondo también tiene, bueno, vamos a auxiliar, a ver, hagan esto, no, mira, esto no resuelve, bueno, listo, ya está, le dimos 15.000, se la patinaron, ahora imploten, no exploten, imploten. Y el herramental técnico para implotar es que no podés emitir dinero. Porque cuando no le pusieron esta restricción, estas bestias pusieron un mesa dinerista en el Banco Central y se patinó 15.000 millones de dólares, que es eso tampoco hay antecedentes. Muy bien. El tema es que hacemos los argentinos. Porque el tiempo empieza a pasar. Y Acevedo dijo, en un mes estamos todas las empresas en convocatoria. No dijo la mía, Aceitera General de ESA, FIA, dijo todas. Y va a pasar eso. Porque en el momento que FIA no pague, imagínate las autopartes. En el momento que Aceitera General de ESA no pague, imagínate todo el girasol y la soja que tiene comprada para hacer el aceite que exporta y que nosotros... O sea, se arma un bolonqui en la economía
donde se destruye la base material de la nación. A ver si todavía pensamos que uno abre la canilla y está obligada el agua a salir al margen de Aguas Argentinas u Obra Sanitaria o como se llame. Alguien trabaja para que vos tengas agua, aunque a vos te parezca que no. Alguien trabaja para que en estos momentos esa luz esté prendida. Y ahora en este momento lo que nosotros estamos hablando alguien lo está escuchando. Que es al margen de los operadores de acá. Yo les agradezco mucho, pero quizás hasta sea el trabajo menor, ¿eh? Hay un trabajo superlativo para que lo que estemos diciendo acá alguien lo esté escuchando en algún lado del mundo. Y quizá este trabajo, el de la que está filmando, sea hasta trabajo menor. Hay centenares de trabajo argentino que permiten que esto fluya. Uno no le da, dice, no, mirá, yo prendo el celular, grabo y ya está. Abro la canilla y ¿cómo no va a salir agua? Voy al almacén y compro fideos. ¿Cómo no van a estar los fideos? Claro, eso es como el extremo. Me acuerdo una vuelta que en mi edificio hubo una pérdida de gas y cerraron, ¿no? Y duró como 6 meses hasta que se acomodó. Y claro, te cambia la vida. Vos imaginate ahora eso generalizado. Porque ahora a nosotros, en nuestro edificio, no tuvimos gas. Entonces arreglaste con un calefón eléctrico. Y cuando tengas problemas con la luz, cuando tengas problemas con el agua, que lo fuimos teniendo en aquel otro corte también. ¿Te acuerdas cuando saltaron las dos estaciones, las subestaciones? Y todo eso lo está vos no te lo poniendo imaginás. En el mundo de la energía. Ahora ponerlo en el mundo de la comida. Claro. Ponerlo en la leche, en el pan, en los fideos, Claro. Los no es por que eso, sea cara, no, porque no hay. que sea cara, alguien que tiene plata lo puede comprar. Y si no hay... Entonces, por eso, la segunda parte... O sea, no va a haber ni plata ni bienes y servicios, las dos cosas. Ese es el tema. Desapareciendo porque no hay emisión. Me desaparece la base material de la nación, que son los recursos humanos, materiales y la estructuración de eso, que son las empresas. Lo dice Moreno, sí, Pimpi dice hace 2 o 3 meses. Ayer lo dijo Acevedo, el presidente de la UIA. La angustia, yo lo leí en La Nación hoy. Les aconsejo que lo lean, porque la angustia con que lo dicen y con que La Nación lo transcribe es lo que nosotros venimos transitando. Entonces, hay una segunda parte de la carta con un subtítulo que dice: nos encontramos los patriotas. ¿Qué hacemos con este gobierno? Este gobierno está terminado. En términos económicos y en términos políticos. Está terminado. Entonces, o le damos un final incruento. Uno es que la UCR se vaya de Cambiemos y las mayorías y las minorías en el Congreso hagan lo que tengan que hacer. La otra es la que yo Vox Populi, que Bonadío va por la cabeza de Macri. Lo dijimos acá hace mucho, ¿no? Mucho. Pero ahora ya lo dice, el Gato Silvestre dijo, me dijeron ayer, dijo, pero yo lo vengo diciendo desde hace un mes, que Bonadío va por Macri. Bueno, me encanta. Estamos de acuerdo que lo digas, Gato. Es extraordinario, porque las ideas, cuando las toma el viento y las deposita en la cabeza de nuestro pueblo, son del pueblo. Se borra el dueño. Esa estupidez de pensar que yo lo dije es propio de lo que pasa con los socialdemócratas y liberales, que el conocimiento es individual. Que hay que ponerle la firma. Nunca el conocimiento correcto es individual, siempre es colectivo y se construye entre todos. Y yo lo dije acá, qué sé yo, si otro lo dijo antes. Remover el terreno, poner la siembra, después cosechamos entre todos. Claro, no tiene importancia. Lo importante es que empezamos a tomar conciencia, incluido Bonadío, que tiene que ir por la cabeza de Macri, como una salida incruenta de esta situación. Entonces terminamos en Perú, no en Brasil. Terminamos en Perú, con el presidente removido por inconducta moral, porque fue sobornado por Odebrecht y por Techín. Dicen la denuncia que le hizo el fiscal oportunamente. Acá sería el fiscal y el juez. Y seguramente parecida. Entonces, bueno, ahí construimos un gobierno de transición, como fue el de Rodríguez Sá y el de Duhalde, y hoy ya tenemos un programa económico de contingencia que va a durar lo que tiene que durar el gobierno de transición hasta que el pueblo elige el gobierno definitivo el año que viene, sobre el que se va a sentar el programa
el modelo económico de desarrollo permanente y sustentable. Si es como una responsabilidad de no permitir dos cosas, me parece. Que el nivel de deterioro al que está llevando el gobierno a la Argentina, cuanto más vos, es como una enfermedad, cuanto vos más la dejás avanzar, todo tratamiento después es más difícil, remontarlo es más difícil. Y por otro lado, que la respuesta, que el agua no llegue al río, porque el agua va a terminar llegando al río, porque si uno piensa que en una familia, ahora no tienen dónde comer y entonces van a un comedor. Y si cuando van a un comedor no hay que darle, hoy pasa que algunos quedan fuera porque el comedor no da abasto. Y si el comedor no puede abrir, si el comedor no tiene, eso es gravísimo. ¿Saben qué? ¿Por qué hay que resolverlo? Porque hoy todavía el déficit fiscal debe ser arriba de 12 puntos. Hoy ya está arriba del que tenía Alfonsín cuando colapsó su gobierno. Pero todavía no llegó al 20 del PBI. Ni al 25 ni al 30. Entonces todavía estamos en un estadio inferior. Todavía no nos patinamos la plata del fondo. No es lo mismo que la plata que va a mandar el fondo se la patinen estos inútiles haciéndome pedazo la economía y pagándole a los acreedores extranjeros, que encima utilizar esa plata para pagarle a los acreedores extranjeros y no entrar en default ni con los acreedores ni con el fondo, pero entrar en un diseño de expansión de la economía, administrar el comercio exterior, empezar a cuidar el mercado interno. Lo hacés con la misma plata del fondo, pero empezás a generar los mecanismos para. Claro. Si no, son todos estos audios que estamos poniendo. Cada día que pase va a ser peor. Cada día que pase va a ser peor. Entonces, rápidamente tenemos que tomar el toro por las astas y decir, señores, tenemos que encontrar una salida institucional que sea incruenta. Bueno, hay dos opciones, la de los radicales y la de Bonadio. Bueno, si a alguien se le ocurre otra más, es otra más. Adelantar las elecciones, no, cuidado. Porque en el medio que adelantar las elecciones, todo esto sigue pasando. Claro. Los 90, 120, 150 días. Bueno, pero es que esto te lo resuelve en unos términos, pero no la economía. Todo esto se va a agudizar mucho más rápido. No resuelve el tema económico adelantar las elecciones. Resuelve la legitimidad del gobierno, no la consistencia de la política. Exacto. Y como esto es absolutamente inconsistente, esto es lo que tenemos que entender. Que tienen que cambiar la política ahora. Ahí está. Además de que hay que ir después al proceso electoral. La política tiene que cambiar ahora y difícilmente cambie ahora con este gobierno. No va a cambiar con él. Muy bien. Entonces, los mecanismos institucionales que para eso están son los que tenemos que resolver. La semana pasada, cuando nosotros hablábamos de los radicales, los llamados de los 80, pero los radicales, bueno, el fin de semana pasaron cosas en los radicalismos y ahora pasamos los audios. Y se expresaron. Entonces, y dirigente de la UCR que participa de este gobierno, no Moró y compañero, que eso no tiene mayor importancia. Estamos hablando de los que hoy... Del radicalismo que creyó que Cambiemos era una oportunidad para que ellos vuelvan a ser gobierno. Lo que están. Y algunos son funcionarios incluso. Claro, son funcionarios. Entonces, miren, esto ya pasó. Quizá la semana que viene, después de estas declaraciones de Acevedo, muy bien, ahí viene un tema que vamos a empezar a trabajar la semana que viene. ¿Cuál es el programa económico de contingencia? A ver si algunas cabecitas dislocadas piensan que solucionar esto es de una simpleza menor y que cualquiera está en condiciones de hacerla. Y que en realidad la ola no te puede llevar puesto si haces mal las cosas. O a ver si alguno piensa que el déficit fiscal no es importante, entonces que no es un tema a atacar. Y que eso pensás que en realidad hace parte de pensamientos arcaicos de la economía y que nosotros administramos con superávit gemelo la economía porque se nos ocurrió. Claro. Durante 7 años, durante nuestro gobierno, del 2003 al 2010. Y mantuvimos superávit comercial hasta el fin de nuestro mandato porque se nos ocurrió.
A ver si todavía algunos de estos alocados también piensan que se pueda hacer cargo de esta crisis y entramos en un lío tremendo, vamos. Bueno, sobre esto tenemos que pensar. Quizás para la semana que viene, ya esto de que tenemos que encontrar una salida institucional, ya está. Y lo que empezamos a discutir son los temas finos de la política económica. Me encantaría. Aviso. Con los liberales, con los radicales y el peronismo tenemos un diagnóstico parecido. Alguien está faltando, ¿no? Pimpi. ¿Puedo decir que ahí estarías pensando en incorporar a los progresistas? Hoy le dije a Chiche Helbut, si necesito un comunista te llamo a vos. Y Chiche se rió y me dijo, bueno. Pero es que el problema que vos tenés es que a veces lo que es una condición indispensable, pero no es suficiente. Por ejemplo, uno piensa, si no hay voluntad política, compromiso, doctrina, vos difícilmente puedas hacer una política económica que promueva la producción, que administre el mercado, digamos, el comercio exterior, que cuide el trabajo, que cuide la producción. Pero al mismo tiempo, si vos creyeras que con la voluntad política, con que yo estoy decidida políticamente, ya con eso alcanza, ese sería lo erróneo. Y entonces, no importa cuál sea tu diagnóstico, total, como yo quiero, lo hago. Y no es cierto, si no tomas las medidas adecuadas, si no tenés la experiencia, la solvencia, el conocimiento del mundo real, y no solamente las frases más rimbombantes. Y acá lo que se ha visto en todo este tiempo es que, probablemente con buena voluntad, pero los análisis económicos que muchos compañeros de ese mundo próximo alrededor del peronismo y que estuvo alrededor de nuestro gobierno son superficialidades, son frases hechas, son eslogans. Y entonces no, que se vaya al fondo, que no se le pague, que no esto. Y decir, bueno, para, ya te cansaste de vociferar, ahora sentate y decime, ¿cómo lo encarás? ¿Cómo lo resolvés? Sobre eso vamos a empezar a hablar el programa que viene, Guitia. Seguramente nos va a acompañar Chaliucha, vamos a empezar con algunas propuestas. Lo que te digo para que tengas porque finalmente es viernes a la noche y te vayas pum para arriba. Yo no, porque mañana tengo que empezar a caminar temprano. Y vos también, entonces para que Pimpi para festejar acá, y la que nos está filmando. Entonces, para que vos vayas pum para arriba, Pimpi, te cuento que ayer se reunió la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, conducida por el compañero Marín, estaba el compañero Gioje, el compañero Infran, el compañero Guado de Pedro, Rossi, los intendentes, bueno, todos los que la integran. Cristina el PJ de la provincia. Y entonces tomaron la decisión que ya habíamos tomado en el Consejo Nacional y la ratificaron de afiliar masivamente al Partido Justicialista, con lo cual Guado de Pedro, Rossi y otro compañero de Unidad Ciudadana, está terminado el debate. Se afilia para el Partido Justicialista Nacional. Ese debate está terminado. Lo que dijimos, que el próximo frente electoral tenía un núcleo duro que era el Partido Justicialista. Y es el núcleo duro, ya está. Con los progresistas por un lado y con el nacionalismo por el otro, viene marchando. Si a su vez esa expresión electoral, que va a ser la que va a conducir el próximo modelo de desarrollo económico sustentable y permanente, se basa en un gobierno de transición que va a tener un programa económico también de contingencia, que entre todos estamos haciendo, hay futuro. Lo veo entusiasmado, vaya caminando a Luján, que va a llegar, va a estar bárbaro, esto estamos bien, y la verdad que, como a veces dijimos, las cosas se han empezado a ordenar. Los que se habían afiliado a otros partidos, rápidamente afiliarse al Partido Justicialista, como lo está pidiendo el compañero Rossi, Guado de Pedro, y yo entiendo que es por instrucción de Cristina. ¿Quién nos acompañó en este programa? Agradecemos a Eva, a Luis, nuestro operador, a Julia Mendoza, a Flor Moreno, a Emiliano Villa y Fernando Molgaray. Y nos vemos entonces el viernes además que quería viene. decir algo, que hay saludar a los compañeros de la generación intermedia que han salido con su programa de radio
la primera emisión, en Radio AR, los miércoles de 16 a 18. Un abrazo, fuerte abrazo peronista para todos. Nos vemos mañana en la peregrinación. Y a rezar mucho, que la patria es su base material, que es lo que estuvimos hablando, pero también su base espiritual. Y está en peligro.